¿Ahora? Ahora. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Empezamos ya cuarta mesa, Telefarmacia y Home Therapy, innovación en tiempos de crisis. Y me acompañan para ello Daniel de Vicente Cordeira, presidente de ASMD España, Javier Aguirre, del Servicio de Neuropediatría del Hospital Torre Cárdenas de Almería, Paco Ponce, gerente del Servicio Murciano de Salud, Miguel Ángel Calleja, del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, y Raquel Tapia, perdona que me he saltado, General Manager de Sanofi. Muy bien, pues comenzamos. Venimos pues de una situación muy compleja, ¿no? Donde todos yo creo que nos hemos tenido que reinventar, que encontrar nuevas formas de relación, nuevas formas de atender a los pacientes. Yo creo que una de las iniciativas que ya venía tiempo hablándose y que bueno, iban surgiendo pequeños proyectos o pequeñas iniciativas en diferentes sitios, pero de manera muy tímida, era todo lo relacionado con la telefarmacia y el home therapy, pero que esta situación, ¿no?, de pandemia que hemos vivido, pues de alguna manera ha venido a acelerar todos esos proyectos que se habían empezado a poner en marcha. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo creéis que ha influido la pandemia en este tipo de iniciativas? ¿Qué creéis que ha podido, cuáles son las barreras que se han saltado o cuáles son las situaciones que creéis que ha venido a mejorar, ¿no?, a impulsar? ¿Y por qué? Hola, buenos días. En primer lugar, bueno, agradecer a la Fundación Bamberg la invitación a este evento de alto nivel. Y luego, yo creo que por poner un poco ahí en contexto el por qué estoy aquí yo concretamente, como presidente de una asociación de pacientes de una enfermedad rara, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir eso de ASMD, ¿no? Que suena ahí un poco raro. Es el acrónimo de una enfermedad rara, que en inglés es déficit de esfingomielinasapia, vamos, la traducción en inglés, y el acrónimo viene de las palabras en inglés que la definen. Entonces, bueno, pues nosotros yo creo que podemos dar una visión directa de cómo ha impactado la pandemia, la COVID-19, en el caso de los pacientes de esta enfermedad rara que pertenecen a nuestra asociación y cómo ha sido en el caso de otros muchos pacientes, sobre todo de enfermedades crónicas, como es la nuestra, ¿no?, que requiere un tratamiento o unos cuidados a nivel hospitalario continuados en el tiempo. Nosotros durante la COVID-19, pues bueno, muchas visitas se vieron interrumpidas, otras fueron atendidas telefónicamente y en nuestro caso yo creo que lo que más a lo mejor hemos sacado en claro, ¿no?, es cómo podemos sobreponernos a una situación de esas. Por ejemplo, en nuestro caso, que estábamos asistiendo a un ensayo clínico de un futuro posible tratamiento para la enfermedad, pues evitar que haya podido ser interrumpido, ¿no?, que los pacientes, pues bueno, algunos sí que hayan podido continuar, pero la gente que a lo mejor ha tenido que trasladarse, pues gracias a la home therapy no haya tenido que hacerlo. Entonces es una ventaja en todos los aspectos, que luego si queréis pues pasamos a desarrollar más en profundidad. Sí, pues continuamos. Bueno, buenas tardes. Sumarme al agradecimiento de la Fundación por la invitación y es un honor compartir mesa. Incluso no me veo, pero bueno, estoy aquí, yo soy un clínico que lo único que puede poner de manifiesto un poco lo que todos hemos vivido. Si todos en nuestras casas hemos visto cómo nos ha afectado esta situación, pues a nivel de clínico, pues imagínense lo que puede ocurrir con un grupo como hemos hablado, sobre todo en mi caso, que soy neuropediatra y me encargo de estas enfermedades poco frecuentes, que la mayoría de ellas necesitan, aquellas que tenemos la suerte de tener un tratamiento para ellas, tienen una terapia enzimática sustitutiva que hay que administrarla en hospital cada semana o cada 15 días, lo que supone en pacientes que tienen discapacidades, algunas motoras, otras importantes, que pueden llevar al hecho de que la familia pues, tenga que desplazarse en su coche, incluir al paciente dentro, las sillas, llegar al hospital, dependiendo de la duración de la infusión, pues puede quedar 5 horas en un hospital de día o ingresar en una planta que pueden estar 6 o 7 horas para cógele una vía, prepara la medicación, son medicaciones que son bastante caras, entonces se preparan cuando el paciente está allí, por si acaso hay algún problema que no se desperdicie. Entonces todo eso lleva consigo pues, un desplazamiento y una situación que
en época de pandemia, pues imagínense lo que ha podido ocurrir. Evidentemente ha afectado mucho y hay datos sobre ello en las enfermedades lisosomales, que son las que más manejamos, las que yo más experiencia tengo. Hay datos de que un 25% de los pacientes han dejado de percibir como mínimo una de las dosis en el tratamiento en este periodo. Y en enfermedades particulares, como la enfermedad de Fabry, más de un 11% de los pacientes han dejado de ir al hospital en todo momento para tomar el tratamiento. Quizás aquellos que se encuentran mejor, pues dejan de ir. Por lo tanto, ha afectado de una manera, y el ofertar en estas épocas difíciles, cuando es época también de agudizar el ingenio, pues se han llevado a hacer innovaciones que ya existían. Es decir, porque esto existía, pero quizás lo que nos ha llevado es un empuje, junto con farmacias, junto con las autoridades que nos han dado ese empuje para poder hacerlo. Y solamente eso lo hemos llevado a cabo, y evidentemente la situación cambia. Todo ese protocolo de acción que hemos contado al principio queda en que una persona llega a tu casa, toca el timbre, te coge una vía, te pone eso y se va. Pues evidentemente ha cambiado la vida de los pacientes, y el COVID lo que ha hecho quizás para ellos, aunque sea algo difícil de entender, puede ser que haya hasta mejorado la situación. Ha impulsado, ¿no, Paco? ¿Cómo lo veis? ¿Lo ves tú desde...? Muy buenos días. Vuelvo a agradecer con mis compañeros de mesa la invitación de la Fundación Bamberg. Y hoy más que nunca estamos viviendo un entorno VUCA, totalmente. Es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, en lo que lo únicamente que tenemos claro es el cambio. Tenemos que gestionar el cambio. ¿Cuál es el papel de un gestor en este cambio? Pues hacer de pegamento, ni más ni menos que entre los pacientes, los clínicos, la administración pública, la industria privada, que es la única forma de avanzar. Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? La pandemia ha sido un catalizador que ha puesto en marcha todas aquellas circunstancias, todos aquellos programas que pensamos que son buenos para los pacientes. ¿Qué hacemos los gestores? Pues apoyar a nuestros clínicos, apoyar a los pacientes, como no puede ser de ninguna manera. Siempre se nos ha llenado la boca de decir, bueno, la sanidad pública, el centro es el paciente. Ahora es el momento de que sea el centro de verdad, de que fijemos cuáles son sus necesidades y que nosotros seamos capaces de, bueno, pues de aceptarlas y de dárselas. Esa es nuestra misión. La pandemia ha sido un catalizador que ha movilizado todos los recursos posibles para ayudar a estas enfermedades. Hay algo que estáis destacando todos, ¿no? Que es esa colaboración entre todos, y quizá esta es una de las claves de ese impulso que se ha dado a este tipo de proyectos. Raquel, ¿cómo lo habéis vivido en la industria? Yo, María, quería contestarte con un dato. Cuando dices cómo ha impactado la pandemia, este programa para nosotros comienza en el 2015. En el 2015, 4 comunidades autónomas involucradas, 15 pacientes. Sostenible en el tiempo, llega la pandemia, 50 se están beneficiando. Y nos mantenemos ahí en ese número. Entonces yo creo que realmente, escuchándoos a vosotros, que es la parte del paciente, de la gestión, del clínico, sí que ha habido un vuelco a decir, oye, ¿qué es lo que necesitan nuestros pacientes y qué podemos hacer por ello? Yo creo que los números es la muestra de lo que se ha hecho. Miguel Ángel. Sí, pues es verdad que ha habido mucha colaboración entre todas las instituciones durante el periodo de pandemia, especialmente el primer estado de alarma. Y yo quería destacar y añadir a esto también el compromiso absoluto que desde la farmacia hospitalaria ha habido. Es decir, que hemos colaborado en todas las instituciones muchísimo, pero la farmacia hospitalaria, que yo con programas de telefarmacia llevaba potenciándolo desde el año 2012, pero nunca era capaz de pasar de un 5 o un 6% de los pacientes en el programa. Siempre había algún problema, o era por recursos o era por lo que fuera. Ahora, el día +1 de declararse el estado de alarma, todo el servicio se puso a preparar envíos y a llamar a pacientes. Y yo llamé a todas las instituciones que conocía, la industria farmacéutica. Quiero destacar aquí que la industria farmacéutica ha colaborado muchísimo con todos los programas de telefarmacia, muchísimo. Pero es que estamos diciendo que es que los pacientes, en el 95% de los casos, no fueron al hospital, sino que el medicamento fue o a su domicilio, o a su farmacia comunitaria, o a su centro de salud, y de ahí al domicilio, o con la ayuda de las asociaciones de pacientes, o por tema o por geolocalización. Es decir, el paciente pasaba por algún lugar donde se le había dejado el medicamento. Entonces ha sido un cambio agresivo y lo importante, creo que hemos sido capaces durante el periodo de la pandemia de hacerlo. Y ahora que ojalá que estemos ya diciendo que ya hemos acabado, ojalá que sea cuanto antes, tenemos que mantenerlo.
porque el problema fue que cuando acabó el primer estado de alarma y se recuperó la actividad presencial, del resto de consultas también, pues bajó muchísimo el porcentaje de pacientes en telefarmacia, muchísimo. Ha costado mucho trabajo mantenerlo. En mi caso, en mi hospital, mantenemos un 76% de pacientes en telefarmacia, pero me consta que hay hospitales que prácticamente se ha quedado residual para aquellos pacientes que insisten en que prefieren no ir. Entonces, yo creo, y Raquel ha tocado un tema importantísimo, que es el tema de la sostenibilidad. Creo que la telefarmacia nos lleva más necesidad de recursos, porque no es lo mismo coger una caja, hacerla en una bolsita y el paciente a partir de ahí es el responsable de esa medicación, que hacer que esa caja llegue a un pueblecito a 80 kilómetros del hospital en tiempo y forma y con el frío y la cadena de frío y la trazabilidad. No es igual el tiempo que se dedica. Pero es que además una atención presencial, al menos en nuestra experiencia, es más corta que una atención telemática. La telemática lleva consigo localizar al paciente, el paciente te da más detalles del estado de salud y de su situación, y eso nos lleva más tiempo. Yo en mi hospital, en el Virgen Macarena, tenía 8 personas en pacientes externos para atender a los 10.000 pacientes que vemos cada mes, y ahora son 14, somos 14. Necesito más técnicos para preparar los paquetes y hacer la trazabilidad, y más tiempo del farmacéutico. Y esto es así, porque da más calidad el paciente, 98% de satisfacción, pero el 60% de los pacientes, en un estudio en OPEX que hicimos con la SED, el 60%, cuando pasara del estado de alarma, preferían poder seguir yendo presencial a ver a su médico y a su farmacéutico. No siempre, pero cuando fueran al ver al médico, también ver a su farmacia. Sí, bueno, yo creo que este es uno de los temas clave, ¿no? El cuándo, el cómo, el quién, o sea, cómo podemos y cuándo y a quién debemos ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Y lo apuntabais antes, hay que tener en cuenta el paciente, el foco del paciente. Dani, cuéntanos con ejemplos más concretos que antes apuntabas del tema del ensayo clínico. Sí, ¿Qué ventajas tiene esto para los pacientes? Nosotros concretamente, bueno, como bien ha definido Javier, la situación es esa, ¿no? En los tratamientos de sustitución enzimática, como pueda ser la nuestra, en nuestro caso bien es cierto que todavía no está comercializado, que es un ensayo clínico, hay que acudir al hospital de día pues cada 15 días, hay que estar ingresado allí prácticamente todo el día, tal como ha dicho él, pues son infusiones lentas, hay que preparar al paciente y luego, lógicamente, estamos pensando que todos tenemos accesibilidad a ese tratamiento a lo mejor en ciudades grandes, ¿no? Pero no olvidemos que muchos pacientes se tienen que desplazar desde otros municipios, desde otras comunidades. En pandemia, con el riesgo que eso conlleva. Ya no solo estamos hablando de riesgos y de seguridad para el paciente, sino también de algo muy importante, que yo creo que es humanizar al paciente e intentar que concilie, ¿no? Pues también, oye, su vida laboral, su vida social. Que pueda seguir un poco su ritmo de vida normal sin que el tratamiento llegue a interferir en este de una forma como pueden hacer estos tratamientos de uso hospitalario que conllevan tantísimo tiempo y tantas visitas al hospital. De una forma también, digamos, secundaria, afecta a los cuidadores o acompañantes, pacientes pediátricos que necesitan ser acompañados al hospital o pacientes que necesitan una asistencia. Entonces esto repercute, igual que sobre el paciente, de la misma manera sobre el cuidador, teniendo que pedir permisos para acompañar al paciente. Y luego yo creo que hay algo también que es muy importante, pero que eso lógicamente lo tenéis que hablar desde el punto de vista de la administración, creo que ya es vuestro papel, pero nosotros el paciente como tal también así lo percibimos, creo que también es bueno para la administración, porque evita saturación, bueno, tú también has hecho alusión, Miguel Ángel, evita pues una cierta saturación al sistema, que ya de por sí se ha visto desbordado en situaciones de pandemia, pero que luego debería de continuar así. Yo lo veo súper ventajoso, ya no solo para el paciente, sino también para la administración. Y luego pues conlleva ventajas, adhesión al tratamiento, como bien has dicho tú, esa yo creo que es principal, la adhesión. Nosotros hemos tenido pacientes que se han tenido que desplazar a Madrid, como he dicho, y bueno, comentaban en la asociación, yo no puedo seguir con esto, me da muchísimo miedo desplazarme ahora en pandemia, somos pacientes de riesgo y si me contagio, yo casi prefiero no contagiarme a tener que seguir en el tratamiento. Entonces esas cuestiones han surgido. Y es verdad que desde la asociación pues hemos intentado trasladar a los clínicos de la importancia que se pudiese esto solucionar de alguna manera. Y la verdad es que yo creo que en algunos casos, siempre lógicamente
con el ojo o la recomendación del clínico. No, tampoco digo que vaya a ser para todos, pero hay en casos que yo creo que es imprescindible. Yo creo que ha sido una ayuda tremenda. Eso, a nivel de seguridad, de adhesión, a disminuir riesgos asociados a la asistencia al hospital que luego pueden repercutir también de forma negativa sobre el sistema sanitario, ¿no? Si el paciente empeora, por ejemplo. Y yo creo que hoy que estamos hablando de innovación, es una innovación, vamos, total y orientada al paciente como centro de tal. Y yo creo que es muy importante. No solo pensemos eso en el tratamiento como forma de curar al paciente, sino también una mejora de calidad de vida, ¿no? Y de conciliación, que yo creo que es importantísimo. Javier, yo imagino que coincides con Daniel, ¿no? Pero ¿crees que además también ha sido o es una manera de fomentar esa corresponsabilidad que tanto buscamos desde el sistema sanitario con al paciente? Claro, totalmente de acuerdo. Evidentemente, la realidad, o sea, lo que él ha dicho no es más, entonces tenemos que estar de acuerdo. Yo creo que cuando se habla de home therapy, en todos los sitios lo pone, ¿no? Es acercar el hospital al paciente. Y es la realidad. Claro, desde el punto de vista médico, los médicos somos muy egoístas, entre comillas. Quiero decir, nosotros tenemos la tranquilidad de tener a nuestro paciente en una habitación de al lado, infundiéndole, con un control que es verdad que también existe en el domicilio ahora mismo, pero tienes lo que es la tecnología del hospital a tu alcance. Entonces tienes una tranquilidad de decir, bueno, si hay un efecto secundario, si hay alguna cosa, pues aquí estamos. Claro, ese miedo es el que vencemos ahora mismo, es decir, es el que pone también desde el punto de vista clínico, es decir, bueno, esto irá, no irá, y yo creo que eso es lo que influencia en esta terapia, es decir, la consideramos una innovación cuando realmente es algo que usar algo que teníamos en un cajón que no mirábamos que podíamos usar, y ha venido un golpe en la mesa y nos ha hecho abrir los ojos y decir, oye, esto puede ser bueno. Una vez que pasas esos primeros miedos como clínico, es decir, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? No es tu compañera de siempre la que está poniendo la infusión, y ves el resultado. Por ejemplo, en nuestro caso son 5 pacientes, efectos secundarios 0, incidencia 0. Y felicidad de los pacientes, bueno, no te digo, es un 100%. Entonces, los niños siempre te dicen, porque los niños son un espejo, casi todos, porque empiezan desde edad temprana, yo me quiero desapuntar del hospital. Entonces, se han desapuntado del hospital y están muy felices por estar desapuntados. Bueno, yo creo que las ventajas están claras, ¿no? Paco, desde tu punto de vista de gestión, hay también barreras. ¿Cuáles son esas barreras que os habéis encontrado? Pues, si te digo la verdad, barreras he encontrado muy pocas. Es decir, cuando un clínico viene a una farmacia hospitalaria, viene a hablar con nosotros y nos pone un programa tan atractivo, tan factible de hacer, ¿qué podemos hacer nosotros que no sea apoyarlo de todas las maneras posibles? Realmente en Murcia estamos haciendo un programa muy potente. Como decía Javier, esto no viene de ahora porque se trataba en casa con unidades de hospitalización a domicilio, se trataban otras patologías, pues paliativos, oncológicos. Y la pandemia ha hecho que intentemos trabajar de otra manera con este tipo de patologías. En el servicio murciano estamos trabajando con Sanofi, muy bien, que está colaborando con nosotros de una manera espectacular. Estamos trabajando con 20 pacientes con enfermedades de depósito. Es impresionante. Tenemos 14 Fabry, alrededor de 5 Popper, un Gaucher. Realmente es impresionante. Lo que decían, vamos a su domicilio, atendemos allí al paciente, sus familiares no tienen que desplazarse, no tienen que perder días de trabajo, están en un entorno agradable, un entorno cómodo, es su casa, efectos secundarios ninguno. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué queremos hacer en el servicio murciano? Queremos ampliar nuestra cartera de servicio y que otros pacientes se puedan beneficiar también de una home therapy, como no puede ser de otra manera. ¿Cuál es el futuro? Más atención primaria, más domicilio, menos hospital. Saquemos las cosas que no tienen que estar en el hospital, saquémoslas del hospital y demos en los domicilios los tratamientos que deban de darse. Acercamos la medicina a los ciudadanos. Esta es la manera. La salud está en las personas, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es acercar el sistema sanitario a donde están las personas. Raquel, ¿crees que, bueno, cuéntanos si tú has identificado barreras, porque yo entiendo que barreras había, ¿no? Si hemos pasado de un 20 a 50 barreras tenía que haber. Miguel Ángel también, ¿cuáles creéis que han sido esas barreras o que son y todavía están, ¿no?
Yo me remito al comentario de Miguel Ángel, que esto fue boom. No sé si había barreras, pero oye, de un día para otro esas barreras se fueron. Y yo creo que un gran ejemplo es lo que ha contado Daniel del ensayo clínico. Una de las mayores focos, una compañía biotecnológica innovadora como es Sanofi, era sus ensayos clínicos también, y como todas las compañías aquí. Y creo que este ha sido un gran ejemplo de cómo entre todos lo podemos conseguir, y siempre teniendo en cuenta que todos los pacientes, ¿no? Como tú bien decías, Paco, se merecen poder tener esa atención y que vayamos a más. Pero cuando hablamos concretamente de ensayos clínicos, eso encima significa el garantizar que esa innovación va a llegar a los pacientes y el garantizar que España sigue siendo un referente en ensayos clínicos. Y para mí esto también nos ha dado un punto de decir, oye, España tiene un sistema muy bien coordinado entre la gestión, los clínicos, los pacientes, los hospitales, para garantizar que seguimos aportando toda esa innovación al sistema. Para mí me ha parecido al revés, ¿no? Un ejemplo de cómo las barreras realmente no existían, ¿no? Estaban en nosotros mismos. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando empezó la pandemia hubo una priorización absoluta de esto, y aparte había actividades que se habían anulado. Es decir, no había actividad quirúrgica programada. Entonces era como más sencillo, dentro de la dificultad del momento, era como más sencillo focalizarse en que el paciente no saliera de su casa si no era absolutamente necesario. Cuando se ha recuperado la actividad presencial, yo veo dos barreras fundamentales. O sea, la primera estaba salvada, que era que culturalmente viéramos que aquello era positivo, porque todavía había personas que no lo veían tan positivo. Pero las otras dos barreras se me quedan, que son el tiempo y el dinero. Es decir, tenemos que tener el tiempo, porque cuando tú haces telefarmacia, tú requiere una anticipación. La telefarmacia requiere unos días, al menos una semana o 10 días de anticipación. Llamábamos a los pacientes unos días antes de que le tocara la cita presencial, porque tiene que llegar el medicamento, porque hay que ir un poco con anticipación. Pero luego también el importe económico, es decir, los envíos a domicilio, si envías con un transporte, el que sea, tienen un coste, que anteriormente, en el caso de la telefarmacia, asumía el paciente. En nuestro caso es una media de 318 euros al año por paciente, por 10.000 pacientes en mi hospital, ¿vale? Y esto lo ha puesto el hospital. Yo el primer mes envié todos los envíos a domicilio y me gasté 32.000 euros en envío a domicilio. Por eso hay que buscarse también aliados. Me alié con muchas empresas que nos ayudaron, vosotros, algunos de los que estáis aquí nos habéis ayudado en eso, pero me alié también con un convenio que hicimos con el Colegio de Farmacéuticos, de forma que nosotros enviamos la medicación a la oficina de farmacia que el paciente decide, y la distribuidora de las oficinas de farmacia asume el coste, por lo menos por ahora, del envío. Claro, había compañeros míos que no lo entendían, pero bueno, la oficina de farmacia, esto a ver cómo va a ser. Sí, claro. Y suma y sigue, el paciente está contento, está satisfecho, el canal farmacéutico se mantiene, pero es que además hay una eficiencia absoluta. Y seguridad para el paciente. Y también seguridad. Entonces yo creo que al final hay que buscarse aliados para que esa falta de tiempo y de dinero no lleve consigo que perdamos esta gran calidad que hemos conseguido gracias, entre comillas lo de gracias, a la situación tan dura que hemos pasado con el COVID. Y Raquel apuntaba un tema que yo creo que es interesante, ¿no? Como también, aparte de las ventajas que tiene en tiempo y en recursos para el paciente, como también mejora esta situación el acceso a la innovación, ¿no? Y que los pacientes estáis de acuerdo con que este tipo de iniciativas puede mejorar el acceso. Y tú, yo creo que lo apuntabas antes, ¿no, Daniel? No hace falta vivir en Madrid o Barcelona para acceder a un tratamiento de este tipo, sino que independientemente del lugar donde se encuentre el paciente puede tener acceso a ello, ¿no? Y esto es algo revolucionario. Yo creo que eso es lo más importante. Que no olvidemos que algunos tratamientos solo son accesibles en ciertos hospitales o en ciertas comunidades autónomas incluso. Y yo creo que esto se abre siempre y cuando haya una colaboración. Que esto no es como, ojalá fuese así, ¿no? Pero bueno, es un poco tender la mano a eso, ¿no? A colaborar para que efectivamente eso, el medicamento pueda llegar, en este caso los tratamientos de home therapy, pues independientemente del lugar de residencia del paciente, como hemos dicho, con todas las ventajas que eso lleva implícito. Y no solo, insisto, en el periodo de pandemia que hemos pasado, sino
que permanezca porque es la única forma para algunas personas, algunos pacientes, de poder conciliar estos tratamientos con su día a día. Javier. Yo, estableciendo un poco así de puente, lo que ha dicho Miguel Ángel me parece, es verdad, de hecho son los 3 puntos que siempre han frenado esto. Quizás el económico siempre desde el punto de vista de gestor ha sido, pero claro, cuando tú has subdividido tanto el mundo, cada uno mira su bolsillo, pero no se da cuenta que el dinero viene del mismo bolsillo grande. Entonces es verdad que se gasta en envío, pero se ahorra en gasolina al papá, que es su dinero. Y se ahorra la cama que hemos esterilizado o que hemos limpiado, la limpiadora, el material fungible que hemos utilizado, el desplazamiento de ellos, el ocupar una cama hospitalaria. Es decir, que si viene tanto del dinero que se gasta el propio paciente, que es el dinero común, más el que gasta el hospital, si tú haces la suma al final, no sé yo cómo veas, la adhesión al tratamiento que lleva consigo la menor incapacidad posterior del paciente, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, que puede aparecer del no tomarla, tener una insuficiencia renal y aparecer en diálisis a los 4 años, una persona dializándose durante 20 años no es lo mismo que dializarse durante 10 menos. Si sumamos en todo eso, seguro que económicamente, por lo tanto yo creo que cuando ahora del empujón, como ha dicho, esto sí un empujón, ahora cuando frenemos y miremos y hagamos números, yo creo que es lo que ha dicho él, esto tiene que abrirse no solo a terapias más complicadas, sino desde la sencillez de ir a coger una pluma para las migrañas. Es decir, es que es absurdo hacer que alguien haga 50 kilómetros en coche para eso, y hay que buscar la cosa. Entonces, evidentemente, esto viene para quedarse. Lo han probado, eso es cuando alguien prueba algo, y como te digo, yo creo que desde el punto de vista clínico, todo se resume en que cuando un niño se ha desapuntado del hospital, todos se van a desapuntar con seguridad, si les dejan. Ese es el mejor resultado. Paco, si hablamos de números. Si hablamos de números, realmente, desde mi punto de vista, el dinero es el que hay, empleémoslo de una manera distinta. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Javier, ahorramos por una parte, gastamos por la otra parte, el dinero es el que hay, gastémoslo de la forma más adecuada posible. Y teniendo en cuenta que la sociedad está haciéndose cada vez más envejecida, las tasas de envejecimiento que hay en España son las más altas de Europa. ¿Qué pasa? Que tenemos cada vez más pacientes complejos, crónicos, y cada vez más vamos a necesitar más este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar acercar la sanidad al ciudadano. ¿De qué forma? Pues esta es una de las formas. Home Therapy es una forma excepcional de hacer las cosas de una manera distinta. De hecho, también tenemos un proyecto en la región de Murcia que son los armarios locker, que es en los centros de salud poner dispensadores de medicación hospitalaria. Que este paciente vaya al sitio más cercano dentro del sistema sanitario de su zona, que es su centro de salud, donde con su código vaya y su pluma para la migraña, pum, la saque, se la dispensen. Es decir, es acercar cada vez más al ciudadano y facilitar estos tratamientos que antes eran hospitalarios y no tienen por qué serlo. Acercarlo a su domicilio siempre. ¿Y esta iniciativa ya la tenéis en marcha? Estamos poniéndola en marcha. Estáis poniéndola en marcha. Sí. Comentar también que ya no solo el envejecimiento de la población, sino el hecho de que existan estos tratamientos hacen que patologías que antes tenían una esperanza de vida más corta se prolonguen, pero necesitan más y aparición de nuevo. Entonces, esto es una pescadilla que se mueve a la cola y que cada vez va a haber mucho más. Entonces, ¿creéis que ha venido para quedarse? ¿Creéis que estamos ante un cambio de proceso? Sí, Miguel Ángel. Sí, yo quería hacer un paralelismo, además me han encantado los comentarios el comentario de Javier, porque hace unos años ingresábamos a los pacientes como muy alegremente para determinados procedimientos. Llevamos probablemente 20 años priorizando hospitales de día o cirugía mayor ambulatoria para que el paciente no ingrese. Llevamos todos estos años diciendo, ¿y este paciente por qué ha ingresado? Ahora toca desmontar esos hospitales de día y montarlos en la casa de los pacientes. Es decir, que ahora la pregunta no es ¿por qué tengo que mantenerlo? No, es ¿este paciente por qué está viniendo? Tenemos que hacer un trabajo conjunto para evitar que el paciente vaya, si no es absolutamente necesario, a los centros hospitalarios, para administrarse, para dispensación, para 1000 cosas. Y yo creo que de este modo, cuando en una guardia de interna se ingresa el residente, ingresaba a alguien a la mañana siguiente, oye, ¿por qué ha ingresado este paciente? No tiene criterio. Este paciente no tenía que estar aquí. Pues esto mismo es lo que nos debería hacer trabajar con todos los pacientes y el flujo de pacientes que tenemos que aún están como enganchados
a seguir yendo al hospital y que fuera, yo lo veo claro, es una inversión en salud absolutamente. Nos va a tocar poner un poquito de tiempo y de dinero ahora, pero nos vamos a alegrar muchísimo en el futuro. ¿Alguien quiere apuntar algo más ahí? Raquel. Yo solamente quería comentar escuchándoos dos cosas. Creo que habéis sacado un punto de la corresponsabilidad también de los propios pacientes o de las familias, porque cuando haces también estas terapias domiciliarias o haces la hospitalización domiciliaria, y yo la he vivido en mi familia personalmente, te vuelves muchísimo más responsable, ¿no? Y seguramente, si tú lo has vivido, Daniel, también, te cambia la mentalidad de voy allí que me lo hagan a no, estoy aquí en mi entorno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Y luego también ver que todos tenemos un área común, da igual donde estemos del sistema de salud, que al final es ese área donde se conjugan tanto el paciente como el acceso a la innovación y todos lo habéis hablado desde los diferentes puntos de vista, estamos todos de acuerdo. Muy bien, y ya para terminar, antes de pasar a las preguntas del público, ¿cuáles creéis que son los retos que tenemos por delante como pacientes, como clínicos, gestores, industria? Daniel. A ver, yo creo desde el punto de vista de los pacientes, de hecho nosotros hemos desarrollado este año una planificación estratégica desde la asociación y una de las líneas está encaminada pues es un poco a la accesibilidad de los tratamientos futuros o en el caso de que haya posibilidad de administrarlos vía home therapy, impulsar esta forma de administración, ¿no? Y entonces el reto que se presenta pues lógicamente es eso, ¿no? Hay yo creo administraciones como pueda ser la tuya, Paco, que a lo mejor, pues bueno, lo han impulsado de una forma ejemplar, ¿no? Pero creo que quizás no sea el caso de otras muchas. Y no hablo personalmente, sino porque hay otras terapias que se pueden aplicar y que se están aplicando ahora mismo a domicilio y hay en algunas comunidades autónomas que, bueno, que no es tan sencillo el acceso. Entonces yo creo que ese sería el reto principal y que, bueno, nosotros de las asociaciones de pacientes o concretamente la nuestra, sí que abogaríamos por eso, ¿no? Por intentar que independientemente de la zona geográfica del paciente, donde el lugar de residencia, pues en todas las comunidades autónomas se pudiese llegar a implantar esa home therapy. Javier. Pues desde el punto de vista clínico yo creo que empezar otra vez, después de estos 2 años, a ser otra vez científico, o sea, a establecer el método científico. Es decir, hemos puesto en marcha algo, vamos a analizarlo, vamos a sacar verdaderamente los datos estadísticamente significativos que esto corroboren que esto que estamos diciendo es verdad y aplicarlo, pero aplicarlo con norma legal, ya en ficha técnica de los fármacos para que esto no haya ninguna responsabilidad en que se puedan aplicar en domicilio, es decir, sacar conclusiones de una realidad palpable subjetiva, volverla objetiva para que todos rompamos las barreras existentes, tanto morales como legales, para que esto siga implementándose, porque es verdad que hay muchos compañeros que todavía tienen miedo, no, es que esta familia, no, es que no vaya, que... entonces siempre hay, y es que en la prescripción, la ficha técnica pone que es de uso hospitalario, yo cómo voy a arriesgarme, y sí, entonces sacar conclusiones de lo que está ocurriendo, cambiar eso, aparecer en ficha técnica y todos ya tener la oportunidad de tenerlo ahí y ser algo que ofertemos, porque esto también no olvidemos que hay pacientes que no lo quieren. Claro que entonces, es una oferta y no una obligación. Entonces, nuestra obligación yo creo que es ofertar todos los tratamientos posibles y tener dentro de un marco legal y un marco de trabajar, pues que sea y se prolongue. Yo creo que ese es nuestro objetivo y si las cosas se hacen bien, desde Sanofi se está trabajando por lo menos en determinados productos para hacerlo ya de una manera en ficha técnica y que trabajemos. Entonces, yo creo que ese es nuestro objetivo y el final de ello. Sí, no olvidarnos, ¿no?, de la necesidad del paciente, de lo que el paciente quiere y que esto, bueno, pues que sea para quien lo necesite o considere que es la mejor opción, ¿no? Paco, retos desde la gestión. El reto de la gestión es seguir incidiendo en la transformación digital, que no digitalización, se trata de una transformación humanística, no perdamos el norte, somos profesiones humanísticas. No podemos dejar de la mano de Dios al paciente, tiene que estar ahí con nosotros. Desde el punto de la gestión hay que optimizar los recursos, porque los recursos son los que hay y no tienen pinta de que vayan a ir a mejor. Son los que hay, tenemos que optimizarlos y utilizarlos donde tengan que utilizarse. Y sobre todo, potenciar el talento
que los profesionales que trabajan en el sector salud y el talento de los ciudadanos, que sin duda alguna entre todos conseguiremos lo que queremos conseguir, que es una mejor sanidad para todos. Raquel. María, para mí, mi reto como responsable de una compañía biotecnológica está clarísimo, ¿no? Que es traer la mejor innovación, pero yo quiero hablar del reto como española y como receptora del sistema sanitario de salud, es romper la inequidad que existe con Europa. A día de hoy existe inequidad con Europa, claramente. Solamente el 54% de la innovación nos llega versus Europa. Si nos vamos a enfermedades raras estamos en un ratio del 40 y si hablamos de cuánto tiempo tardan en que esos productos, esa innovación pueda llegar al Sistema Nacional de Salud, hablamos de 453 días de forma general y si son enfermedades raras 27,3. Esto es inequidad con respecto a Europa y yo como española quiero estar a la misma altura que mis compañeros. Gracias. Pues no sé si tenemos alguna pregunta. Si me la van a pasar o levantan la mano. Sí. Creo que hay una mano levantada por ahí detrás. Creo que es Eva, puede ser. ¿No? Bueno, yo quería preguntar si había algún proyecto con la España vaciada, donde realmente, bueno, pues es muy importante, sabemos que hay sitios que no hay ni ambulatorios, si se está trabajando en algún programa de conexión, de llegada, porque además también el COVID ha hecho ver que hay gente que se ha ido a trabajar a muchos de estos sitios que a veces no hay ni ambulatorio. Entonces trabajamos siempre desde las grandes metrópolis, mirando hacia Europa y nadie ha comentado hasta ahora si había algún proyecto dentro de todo el tema de lo que es la telemedicina para dar servicio en aquellas zonas donde realmente no tienen presencia física de hospitales ni de ambulatorio y hay personas también mayores y además hacerlo atractivo para más gente. Sí. Pues muchas gracias por la pregunta. Realmente se está trabajando en muchos ámbitos para intentar acercar los profesionales a estas zonas que llamamos de difícil cobertura. En la región de Murcia hay 4 zonas de difícil cobertura, que son Lorca, Caravaca, Yecla y Cieza. Son sitios en los que no tenemos profesionales. Es imposible llevar profesionales a estos sitios porque el atractivo de las grandes metrópolis, como puede ser Murcia con su gran hospital, Virgen de la Risaca, absorbe a todos los profesionales. Entonces, estamos intentando incentivar a que profesionales puedan acercarse a estos lugares de difícil cobertura. ¿De qué manera? Pues mejorando su situación en bolsa, mejorando su situación en la carrera profesional, estamos explorando incentivos económicos. Es muy complejo esta situación. Por otra parte, mientras llega esta solución, estamos implementando soluciones en las que, por ejemplo, las interconsultas no presenciales, en dermatología, por ejemplo, que sea el médico de familia de su centro de salud capaz de mandar imágenes dermatológicas y que un dermatólogo las pueda resolver en cuestión de una semana. Tenemos un proyecto, el proyecto Caprimur en Murcia, que es cardiología en atención primaria, en el que las interconsultas de atención primaria con su cardiólogo se responden en menos de 48 horas. Realmente estamos acercando la medicina hospitalaria a la medicina de atención primaria y beneficiando de una manera increíble al ciudadano. Realmente cuando empezamos con el proyecto de interconsultas no presenciales, hacíamos en un año, que fue en el año 19, alrededor de 2.000 interconsultas. Tenemos más de 40.000 interconsultas en este último año. Realmente es un caso de éxito y realmente entiendo que en otras comunidades, no lo conozco, se está haciendo algo parecido. Primero, no hay profesionales, tenemos que incentivar a que los profesionales vayan a los lugares de difícil cobertura y mientras esto llega, intentar atender a los pacientes de la mejor manera posible. Interconsultas no presenciales y consultas de alta resolución. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? ¿Había otra pregunta por aquí? Aquí en primera fila. Primera fila y luego la persona... Gracias, buenos días. Estamos hablando de acercar servicios sanitarios, medicación, terapias a los pacientes a su casa. Y se están poniendo medios y recursos para poder hacerlo de la manera más eficiente.
Pero hay una parte que yo he hecho en falta, y además se ha hablado a lo largo de la mañana y ahora también, de corresponsabilizar al paciente en el uso adecuado de esas estructuras. Mi pregunta es, nos estamos acercando a la Navidad, ¿estamos viendo la cantidad de pasta que estamos gastando en publicidad para que la gente compre lotería? Porque a lo mejor todo esto que estamos intentando acercar a la población, habría que hacer un esfuerzo tremendo en comunicación para que el paciente viera las ventajas y cómo sacar el mejor rendimiento para él mismo de la aplicación de estas cosas. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo de verdad? Paco, te toca. Siendo a mí todos, ¿eh? Yo no sé. Te toca otra vez. Vamos a ver, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la sanidad pública española es la falta de comunicación, tanto interna como externa. Comunicamos mal con nuestros profesionales y comunicamos mal con la sociedad. Entonces, la corresponsabilidad es necesaria. Tenemos un sistema sanitario que es muy frágil en el sentido económicamente. Es decir, el dinero, lo he comentado antes, es el que tenemos y posiblemente no va a haber más. Si no somos responsables cómo gastamos este dinero, la sostenibilidad de este sistema se puede poner en entredicho. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Yo, con mis responsabilidades de gestión, voy a poner profesionales de comunicación en todas las áreas sanitarias de Murcia para que comuniquen qué estamos haciendo y qué queremos hacer. La sociedad lo tiene que saber y nuestros propios profesionales lo tienen que saber también. Estamos implementando un sistema para llevar a los domicilios los sensores flash a los diabéticos tipo 1, insulinizados. Son todos los tipo 1. Y ahora posiblemente, en breves fechas, y es primicia, posiblemente a los tipo 2 también, insulinizados. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con las tiras reactivas? Si yo pongo un sensor donde tú puedes medir la glucemia, vas a gastar menos en tiras reactivas. Eso hay que explicárselo bien al paciente. Oiga, usted va a tener un sensor que no va a tener que pincharse el dedo, va a utilizar menos tiras reactivas. Si usted quiere que este sistema sea sostenible, sea corresponsable con lo que estamos haciendo. Eso es mi opinión. Muy bien. Yo voy a... es que, claro, cuando hablamos de un error de comunicación a la población, un error de comunicación al profesional, al final el que pilla siempre el susto es el que está en medio, que suele ser el profesional. Claro, creo que la sanidad está interpretada como lo que el paciente quiere y realmente no es lo que el paciente quiere, es lo que el paciente necesita. Y muchas veces hay que hacer ver que lo que el paciente quiere no es lo que el paciente necesita. Entonces, quizás ha habido mucho tiempo donde el derecho ha sido superior a la obligación y entonces yo tengo derecho, yo quiero, yo me siento más seguro y ha habido momentos de apogeo económico o de apogeo de ideas donde hemos dicho, venga. Entonces, el profesional, claro, se ha convertido también en una especie de transmitir ideas que en otro lado han recibido de manera equivocada. Esta mañana se ha hablado del doctor Google, pero está el doctor Antena 3, está el doctor La Sexta, es decir, ahora de aquí, evidentemente, esta charla puede haber, y no quiero faltar a nadie, pero puede haber un periodista que salga la idea, oye, a partir de ahora la terapia enzimática se tiene que poner en el domicilio, y esto es un avance, y ya claro, mañana tiene a 50 pacientes diciendo, claro, esa comunicación es la que tenemos que medir, es decir, tendría que unas vías, lo que son unas vías que a nosotros nos libera un poco y dar una información cierta y real. Abrazos de lo que nos sale bien y también pegas de lo que nos sale mal y por qué sale mal. Pero que muchas veces el paciente, ¿verdad?, debe de tener también su parte en relación a la sostenibilidad del proceso. Y eso también es complicado. Y nosotros somos los árbitros en uno al otro que recibimos a veces ese trabajo que es muy difícil de llevar a cabo. Bueno, yo me quito un momento el sombrero de moderadora y hablando como plataforma de pacientes, yo creo que la corresponsabilidad es algo en lo que también las organizaciones estamos muy implicadas, ¿no? Y que tenemos muy claro que tiene que ser así, pero que para eso pues efectivamente tiene que mejorar la comunicación, no solo en el ámbito meso, como decía Paco, que es fundamental, ¿no?, el saber qué tipo de servicios tenemos, un poco más de transparencia en ese sentido, sino también proteger esa relación médico-paciente y que haya una buena comunicación entre el profesional, el paciente, que haya una confianza y que se tenga el tiempo suficiente para explicar cómo el paciente puede ser más corresponsable, ¿no?, y solventar dudas y generar, bueno, pues, una relación en la que realmente se pueda implicar al ciudadano. Yo creo que todos lo tenemos claro y que vamos hacia allá. Y perdonad que haya metido yo mi
que me ha saltado mi rol. Teníamos una última pregunta porque estamos fuera de tiempo. No sé si me dejan hacer esa... Creo que sí, porque hemos empezado un poquito tarde, así que me lo voy a saltar. Y terminamos. Gracias. Sí, bueno, soy Paloma Barja otra vez. Hola. Aparte de consultora, soy farmacéutica. Y la pregunta va precisamente por eso, porque estábamos escuchando el tema de los transportes de estas medicinas que parten de la farmacia, que se tienen que preparar y que llegan al paciente. Y por otra parte, que se está valorando el hacer un incremento del envío a los pacientes a sus centros de salud. A mí me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿qué papel está teniendo la distribución farmacéutica en todo esto? Entre otras cosas porque son garantes de que se cumplen todos los requisitos de buenas prácticas de distribución, por un lado, y por otra parte el papel de las 22.000 farmacias que existen en España que garantizan la capilaridad y la cercanía al paciente y que lo mismo manejan, son un centro sanitario que maneja y que tiene todas los procedimientos autorizados para que ese centro, que es un centro sanitario, pues reciba y almacene medicamentos. Pues no tenemos distribuidores ni farmacia, pero no sé si Paco o Raquel quieren comentar. Se nos ha escapado el farmacéutico, entonces... que se nos ha ido. La respuesta es más compleja. Que tenía que marchar. Pero realmente yo creo que la farmacia comunitaria es un baluarte también del sistema sanitario nacional. Entonces yo creo que estamos abiertos a explorar cualquier sistema en el que todos los actores que trabajamos en sanidad podamos colaborar y aportar al paciente. Entonces estamos abiertos totalmente a cualquier conversación. De hecho yo me reúno con el Colegio de Farmacéuticos continuamente para intentar mejorar muchas cosas, colaborar en hacernos antígenos, colaborar con las vacunaciones, etcétera, etcétera. No puede ser de otra manera. Todos tenemos que participar y poner nuestro granito de arena. Nos hemos pasado, sí. Que era lo que comentábamos. Muy bien. No es café para todos, es decir, aquella medicación que se pueda beneficiar de este tipo de tratamiento, hagámosla. Otras no podrá ser posible. Es así. Muy bien, pues llegamos al final de la mesa. Disculpad que nos hayamos pasado unos minutos. Yo creo que ha quedado claro que esto viene para quedarse, que estamos pensando en el paciente, que beneficia a todos, que también beneficia al sistema, que es más eficiente y que lo que creo que ha salido muchas veces es la colaboración, ¿no? Como palabra clave entre todos los actores. Así que nada más, muchas gracias a todos.